Y ahora con ustedes se encuentra el profesor Joseph Aguiló, que nos hablará sobre el tema de la interpretación constitucional enfocado a la especificidad de la Constitución como norma jurídica superior que persigue resguardar ciertos principios fundamentales. Quiero contarles que finalizado este espacio los invitamos a un refrigerio de 20 minutos y les agradecemos retornar al auditorio puntualmente en 20 minutos. Así que, profesor, adelante y tiene 40 minutos para su intervención. Buenos días. Yo quiero empezar mi intervención agradeciendo a la Corte Constitucional colombiana la amable invitación que me ha cursado para participar en este magno evento, magno cualitativa y cuantitativamente. Yo nunca había participado en algo semejante y es para mí realmente un honor y quiero agradecerlo a la Corte Constitucional colombiana y en especial a su presidente, Juan Carlos Henao. Bueno, yo voy a hablar aquí también de interpretación constitucional y en algunos puntos, como verán, algunas de las cosas que ha dicho, muy bien dichas, Paolo Comanducci, pues verán que hay algún cierto solapamiento, aunque las conclusiones van a ser bastante diferentes. Bueno, punto de partida. Cuando hablamos de interpretación constitucional, claro, cuando a mí me llegó el título, interpretación constitucional, uno mira el sintagma y dice, pues cada uno de los conceptos implicados, el concepto de interpretación y el concepto de constitución, probablemente son dos de los conceptos más problemáticos que uno puede abordar actualmente, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en términos de problematización de alguno de ellos, ¿no? Empecemos por interpretación. Voy a apuntármela ahora, porque si no... 35. Empecemos por interpretación. Puede problematizarse, lo hemos visto, por los objetos, es decir, qué es susceptible de ser interpretado, qué es interpretar en una Constitución, es interpretar un texto, es interpretar una práctica. El problema del constitucionalismo, en qué medida supone un cambio de paradigma dentro de la metodología jurídica, y luego el eterno problema de cuáles son las relaciones entre las propiedades que tiene una Constitución y las concepciones constitucionales, porque todos sabemos que una cosa es decir que una Constitución tiene la propiedad de ser democrática y otra distinta es hacer de la propiedad, de hacer una lectura democrática de la Constitución, es decir, elevar esa propiedad a propiedad rectora que sea la que informe toda la Constitución. Por tanto, repito, si se fijan, lo que quiero decir con ello es que el tema es desbordante. En ese sentido lo podríamos problematizar. Yo... a ver. Ya. Arreglado. Yo lo que voy a tratar de hacer es, si se fijan, antes teníamos interpretación y constitución. Voy a referirme al par primero poniendo el acento en interpretación y luego voy a poner el acento en constitución. Voy a seguir, de alguna manera, el camino inverso al que ha seguido antes Paolo Comanducci. Y el hilo que voy a seguir es, más o menos, cuando hable de interpretación... A ver. Perdón. Ahí. Cuando hable de interpretación... seguir estas tres preguntas. Una primera pregunta relativa a interpretación podría ser ¿qué significa el artículo X de la Constitución? Un segundo problema es cómo se justifica una interpretación, una asignación de significado a un texto constitucional, a un artículo. Y una tercera pregunta es cómo se hace hablar a la Constitución con una única voz, es decir, cómo se la dota de sentido práctico, que es algo distinto de decir lo que significa un artículo. ¿De acuerdo? Entonces, yo voy a seguir esas tres preguntas para abordar el tema de interpretación. Primera pregunta, ¿qué significa el artículo X de la Constitución? Uno podría decir, interpretar es asignar un significado a un texto, en este caso a un artículo de la Constitución. Yo he tomado un ejemplo
muy sencillo para mostrar a qué podríamos llamar, si tomamos esa pregunta, como un problema de interpretación. El artículo a interpretar es el artículo 31.1 de la Constitución española. Y uno podría decir, enunciado a interpretar. Lo siento, pero es que se me va. Enunciado a interpretar. El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio. Problema interpretativo. ¿Excluye el matrimonio entre personas del mismo sexo? Ese artículo, eso es una cuestión que está debatida en España. Es decir, el artículo dice el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio. El problema interpretativo es excluye el matrimonio entre personas del mismo sexo. Y uno podría decir, interpretar supone formular un enunciado interpretativo que tendría la forma siguiente, entre comillas, el hombre y la mujer tienen derecho, entre comillas, no significa, por ejemplo, solo ellos pueden contraer matrimonio entre sí. Eso sería una interpretación. No me interesa discutir ahora la interpretación. Alguien podría decir, no, el enunciado interpretativo es el hombre y la mujer tienen derecho, significa que solo ellos pueden contraer matrimonio. No me interesa el fondo del asunto ahora, sino que eso es un enunciado interpretativo. Y el producto de eso, al final, encontramos un enunciado interpretado, que es el enunciado a interpretar con la sustitución adecuada de las palabras. Y entonces uno podría decir, el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio entre sí, lo cual no excluye el matrimonio entre personas del mismo sexo. Sería el artículo 31, en el apartado 1, interpretado. ¿De acuerdo? Eso sería, por decirlo de algún modo, la estructura de un problema interpretativo de naturaleza del tipo ¿qué significa? ¿De acuerdo? ¿Qué me interesa mostrar ahora? Siguiendo una sugerencia de Guastini y un esquema que utilizó Manuel Atienza en un momento determinado, el enunciado interpretativo, este que tenemos aquí, este del tipo el hombre y la mujer tienen derecho no significa o sí significa, tiene una estructura muy semejante a las definiciones, a lo que llamamos una definición. Una estructura que define T, el término T significa S. Eso podríamos decir es una definición. ¿De acuerdo? Si se fijan, la estructura es la misma. Entonces, podríamos trazar un paralelismo entre lo que es definir y lo que es interpretar. Y si se fijan, uno podría decir los tres grandes tipos que normalmente se toman en consideración de definiciones, lo que llaman las definiciones lexicográficas, que consiste en averiguar el significado por referencia a una comunidad lingüística y se considera que son esencialmente cognitivas. Las definiciones estipulativas, que es crear un significado, donde se dice que la actividad es esencialmente volitiva, definir. Y las redefiniciones consisten en adaptar un significado obtenido cognitivamente para ciertos fines. Es decir, tienen un tramo cognitivo y un tramo volitivo, si se quiere. ¿De acuerdo? Un tramo descriptivo y un tramo prescriptivo. Y en interpretar uno podría decir, tenemos un paralelo. Hay concepciones, lo veíamos cuando nos estaba antes comentando Paolo Comanducci su esquema, tenemos concepciones cognitivas de la interpretación que son de naturaleza descriptiva, piensan que la actividad interpretativa es de naturaleza descriptiva, concepciones escépticas de la interpretación, que lo que dicen es que es atribución, creación de un significado, los llamamos concepciones escépticas y que tienen una naturaleza prescriptiva. Dice, el que interpreta dice, no describe nada, prescribe, por decirlo de alguna manera, un significado. Y luego tenemos concepciones intermedias que vendrían a decir, bueno, interpretar tiene una naturaleza intermedia, que consiste en, por un lado, describir y, por otro, prescribir, recortar la significación de un texto para conseguir determinados fines que se justifican pragmáticamente. ¿Qué es lo que me interesa mostrar ahora? Son los límites de este paralelismo, porque este paralelismo resulta que hay algo que es curioso. Mientras que no tiene sentido decir, no, yo soy solo partidario de las definiciones lexicográficas, yo me considero partidario de las redefiniciones, o yo me considero partidario de las definiciones estipulativas, no. Todo el mundo que mira la teoría de la definición vendría a decir las definiciones son útiles, cada una de ellas, para determinados contextos y para determinadas finalidades.
Sin embargo, tal como enfocamos el problema, parece que en el derecho ese paralelismo se acaba, porque uno tiene que ser portador de una de esas concepciones que es excluyente de las otras dos. ¿Se ve? Entonces, por decirlo de alguna manera, eso serían los límites de las posibilidades de comparación. O a lo mejor no, a lo mejor lo que conviene a una buena teoría de la interpretación es ser capaz, de alguna manera, de romper algunos límites conceptuales que el esquema nos propone. Pasemos ahora a la segunda pregunta. La segunda pregunta es ¿cómo se justifica una interpretación? Antes hemos dicho, primer problema, primera pregunta, interpretar es asignar un significado. Segunda pregunta, ¿cómo se justifica una interpretación? Una asignación de significado a un texto constitucional. Naturalmente, eso nos remite a lo que normalmente llamamos los criterios interpretativos en el mundo del derecho y a los argumentos que podemos dar en favor de una interpretación. Si se fijan, lo que tradicionalmente se llama criterios interpretativos, podemos verlo también como esquemas de argumentos aptos para justificar una determinada interpretación. Cuando hablamos de Constitución en ese sentido, todos los criterios, igual que decía Paolo Comanducci, todos los criterios que se utilizan en la interpretación jurídica, en principio están abiertos a la posibilidad de utilización en la interpretación constitucional. De las 5 propiedades que destacaba antes el profesor Comanducci refiriéndose a mármol, yo creo que hay 2 de las constituciones que son especialmente importantes cuando hablamos de interpretación. La primera de ellas es la rigidez constitucional. Creo que la idea que el desafío mayor que plantea la racionalidad jurídica y que determina el ámbito de la interpretación esencialmente es el carácter de la rigidez. Entre otras cosas porque la rigidez no significa nada más que estamos sometidos a textos, a documentos interpretados de la manera que se quiera, pero que son de muy difícil o de imposible modificación. Y eso enfrenta siempre al problema de la racionalidad de aceptar textos con esa naturaleza. Recordemos, por ejemplo, que Max Weber ponía a la acción meramente tradicional, es decir, a la acción meramente anclada en el pasado, como el modelo como el modelo de acción irracional. ¿Se ve? Entonces eso, la rigidez, el que un texto se quede anclado en el pasado, es uno de los problemas esenciales y de peculiaridades esenciales que no se plantea con el resto de documentos o textos jurídicos. Y el segundo que suele ponerse es la saturación de conceptos valorativos. Las constituciones están saturadas, tienen muchísimos conceptos valorativos, es decir, conceptos que son política y moralmente muy densos y en los que uno podría decir la parte descriptiva de esos conceptos es más que dudosa y toda ella es valorativa. Ejemplos podríamos poner infinitos: tratos inhumanos y degradantes, discriminación, nación, libertad, dignidad, etc. Eso plantea el problema de qué significado tienen. ¿Qué significado tienen esos conceptos y si es que lo tienen? Muchos autores han sido escépticos a la hora de poder hablar de significado de estos textos, porque vendrían a decir, la semántica de estos son conceptos esencialmente controvertidos, cuya semántica en realidad es no tener significado, sino que es más bien pragmática, solo se entiende como el lugar, la arena de confrontación de ciertos conflictos sociales. Y, por tanto, no es cuestión de encontrar el significado, sino de darse cuenta simplemente de la funcionalidad que cumplen de canalización del conflicto social a partir de ciertos conceptos. Repito, hay mucha gente que es muy escéptica respecto de la posibilidad de hablar de interpretación a partir de ellos porque los casos compartidos serían pocos. Yo creo que estas 2 propiedades son muy importantes. Y creo que una de las cosas que se ha enfatizado poco muchas veces, que se ha enfatizado poco, es
la relevancia que tiene poner en contacto el momento de darse una Constitución con el momento de interpretar una Constitución. Que una cosa es darse una Constitución y otra cosa es interpretar una Constitución. Y yo siempre, a quienes se muestran muy escépticos respecto de los conceptos esencialmente controvertidos, suelo lanzar el siguiente desafío. Si pensamos que en el momento de darse una Constitución es racional llegar a acuerdos, a ese tipo de acuerdos que llamamos incompletamente teorizados, es decir, ponernos de acuerdo en que nuestra dinámica política esté guiada por ciertos principios que son abiertos, que los reconocemos como tales abiertos y que llegamos a acuerdos, si eso tiene sentido, de alguna manera tiene que tener sentido interpretar conceptos esencialmente controvertidos. Es decir, si tiene sentido llegar a acuerdos incompletamente teorizados, tiene que tener sentido interpretar conceptos esencialmente controvertidos. Por eso decía yo, de alguna manera, entender bien, me parece, los problemas de interpretación y de justificación de una interpretación tienen mucho que ver con ser conscientes del problema de cuándo se da una Constitución y de la rigidez con el problema de la abertura de la Constitución. Yo quiero traer ahora aquí un concepto que se debe a alguien que fue presidente del Tribunal Constitucional Español y que lo mató ETA, no siendo presidente, pero a Francisco Tomás y Valiente, que él introdujo un concepto que de verdad luego se le ha hecho muy poco caso, pero que a mí siempre me pareció que era muy sugerente, que era el concepto de resistencia constitucional. Claro, él tenía un trabajo que lo publicó en Doxa, se titulaba La resistencia constitucional y los valores, que en el fondo era abordar los problemas de interpretación y de aplicación de una Constitución tratando de hacerla que perdurase en el tiempo. Yo traté de hacer una reconstrucción, porque estaba formulado en términos muy metafóricos, pero de alguna manera lo que venía a decir es la resistencia constitucional, es decir, la capacidad de una Constitución de perdurar en el tiempo y además seguir siendo de las generaciones vivas, es decir, guiando la política, es una función, vendría a ser, que relaciona la rigidez constitucional con la apertura de los conceptos normativos. De forma tal que cuanto más rígida es una Constitución, más abierta debe ser la interpretación de los conceptos valorativos. ¿De acuerdo? De algún modo era una recomendación que consistía en lo siguiente, me parece. Si cuando nosotros nos damos una Constitución tenemos problemas para fraguar consensos y tenemos problemas para comprometernos hacia el futuro, estrictamente de cómo deben estar ordenadas todas las consecuencias de asumir ciertos principios, por decirlo de alguna manera, en la interpretación constitucional ese tipo de problemas tiene que proyectarse también. Y, por tanto, no es una cuestión de qué dice el texto, qué interpreta el texto y, por tanto, quién tiene la última palabra. Quien es consciente de esos problemas podrá decir un determinado tribunal tiene la última palabra para resolver este conflicto, pero es inconcebible que tenga la última palabra en términos de dignidad humana, en términos de tratos inhumanos o degradantes y cosas por el estilo. Es decir, en ese sentido, la idea de resistencia constitucional presuponía que los conceptos deben seguir, en ese sentido, abiertos. Por tanto, el problema de cómo se justifica, efectivamente, uno podría decir, los criterios jurídicos habituales, más algunas peculiaridades que sobre ellas vamos a volver. Y la tercera pregunta que yo trataba de poner como relevante era cómo se hace hablar a la Constitución con una única voz. Al final, ¿qué ordena o prohíbe la Constitución? Es decir, a la pregunta del problema interpretativo de el artículo tal excluye los matrimonios de personas del mismo sexo, la respuesta tendrá que ser sí o no, porque la Constitución se convierte en ya no en qué significa un artículo, sino que presuponemos que la Constitución es un tipo de texto que tiene sentido. Es decir, que al final
tiene sentido práctico, que al final guía la conducta de la gente. Y entonces interpretar, podría decirse, tiene que ver con hacer esas transformaciones necesarias para conseguir que la Constitución hable con una sola voz. De la pluralidad de enunciados y de la pluralidad de significados, uno tiene que pasar a la unidad práctica de la Constitución. Fíjense que aquí entran en juego todo lo que podríamos llamar las concepciones constitucionales, desde las concepciones constitucionales, que es lo que hacen en realidad, tomar algunas propiedades de las constituciones, elevarlas a las categorías de propiedades más importantes, que cuando aparecen conflictos internos en la Constitución vienen a decir, bueno, pues esta propiedad pesa más o debe pesar más, lo cual nos dan criterios para resolver los problemas prácticos. Uno podría decir, la ponderación en ese sentido forma parte también del procedimiento para hacer hablar a la Constitución con una sola voz. Pero, por decirlo de alguna manera, podríamos decir, es un tercer problema que es distinto de los dos anteriores. Y solo voy a abrir aquí una pequeña notación, así para que quede a lo mejor para el debate. Si se fijan, estas tres preguntas se pueden reconducir en cierto modo al esquema que utilizaba Ronald Dworkin cuando hablaba de la concepción interpretativa del derecho, y hablaba de una fase preinterpretativa, una fase interpretativa y una fase postinterpretativa. La fase interpretativa era la selección de los materiales, podríamos decir aquí, la selección de los enunciados posibles de los textos constitucionales. La segunda fase sería la atribución de sentido a partir de teorías, y la tercera fase sería la selección de aquella que hace hablar a la Constitución con una sola voz, haciendo la mejor lectura de la posible Constitución. Los tres problemas en ese sentido irían escalados. Uno puede mostrarse escéptico respecto del primero, respecto del segundo y respecto del tercero, puede no respecto del primero y sí respecto del segundo, etc. Caben distintas combinaciones, van así graduales. Bueno, hasta ahí lo que me interesaba presentar de interpretación, como las tres preguntas, los tres tipos de problemas que nos enfrentamos. Voy ahora a poner el acento en Constitución. De alguna manera, la idea de Commanducci de que al final, cuando hablemos de interpretación constitucional, va a depender mucho de cómo interpretemos Constitución. Claro, el mapa de alternativas de cómo interpretar Constitución yo lo he reducido mucho y lo he tomado básicamente a partir de una última discusión, que aprovecho ahora para decirlo, va a aparecer en Doxa, en la que Ferrajoli hace una contraposición entre el constitucionalismo garantista, que es el que él propone, y el constitucionalismo principialista, que es el que critica, ¿no? Donde el paradigma del constitucionalismo principialista sería el profesor Alexi. Y entonces hace la contraposición. Y yo lo que he trazado es de tomarla, simplemente estamos ya en el contexto de un paradigma constitucionalista, discusión entre constitucionalistas, por decirlo de alguna manera, todos equivocados, probablemente, pero en ese contexto, ¿de acuerdo? Y entonces, cuando la formulación de interpretación constitucional, yo hacía una restricción que lo que trataba de decir es, bueno, será interpretación de la Constitución en el Estado constitucional. Y entonces es cómo definimos la constitución del Estado constitucional. Algunas de las cosas que voy a decir las ha adelantado Commanducci, pero yo me voy a centrar de nuevo en el asunto. Si se fijan, empecemos por aquí. Una de las tesis que sostiene ahí Ferrajoli es, en términos jurídicos, el Estado constitucional se define solo por lex superior. Es decir, es una definición estrictamente formal del Estado constitucional. Se define solo por lex superior. Eso significa bastantes cosas. Una, la forma constitucional determina el contenido de la Constitución. Aquello que está en el Código es constitucional y aquello que no está en el Código no es Constitución.
dice, no lo dice con estas palabras, pero es lo que viene a decir: la Constitución es una fuente acto y todo en ella es decidido. La explicación jurídica de todas las normas constitucionales remite al poder constituyente. Una de las cosas que él dice, el postulado, creo que es 14º del positivismo jurídico, es: un derecho nunca puede ser constituyente. Constituyente solo es un poder y todos los derechos son constituidos. ¿De acuerdo? Y vendría, esto ya no es tan Ferrajoli, pero uno podría decir es un colorario que se sigue de allí. Los argumentos metaformales vendrían a ser argumentos metaconstitucionales, es decir, es escaparse del texto jurídico. Todo aquello que no tiene anclaje en la forma constitucional es escaparse, de algún modo, del derecho, es escaparse del asunto. Y la interpretación de la Constitución no presenta tantas peculiaridades como normalmente se dice. Es más, él considera que uno de los grandes errores del principialismo es haber introducido la noción de principio frente a la de regla. Es decir, la Constitución es una norma como las demás y no hay que entrar en la dialéctica principios-reglas. Claro, esa es una forma de interpretar el Estado constitucional, que lo definimos solo por lex superior. Sin embargo, también adelantaba algo de eso el profesor Comanducci, lo podemos definir no solo por lex superior, que sería un rasgo esencial, sino también por ciertos contenidos que consideramos que son necesarios o definitorios del Estado constitucional. ¿De acuerdo? No todo Estado que tiene una lex superior es un Estado constitucional. Ese sería el punto de partida. ¿Por qué? Porque no es solo la forma la que define al Estado constitucional. Hay ciertos contenidos, eso recuerda algo que lo que decía antes el profesor Comanducci, que que deben estar, porque si no, no es un Estado constitucional. La Constitución es en efecto una fuente acto, es decir, es un documento decidido, tiene todas las características de una fuente acto, se decide la formulación de todas las normas, pero hay normas que, por decirlo de algún modo, son necesarias, ¿de acuerdo? Tienen que estar. La explicación jurídica de algunas normas remite necesariamente al poder constituyente, la de otras no. Muchos derechos son reconocidos, no son constituidos. Los argumentos metaformales no son necesariamente argumentos metaconstitucionales, es decir, la ponderación no supone escaparse de la Constitución, por decirlo de algún modo. Y la pregunta no es solo la interpretación de la Constitución, sino por la interpretación en el Estado constitucional. Es decir, si partimos que la norma fundamental del ordenamiento jurídico tiene estas características, eso se proyecta, por decirlo de algún modo, sobre todo el ordenamiento jurídico. Yo a partir de aquí, porque no quiero pasarme en absoluto del tiempo, voy a proponer, si uno asume la segunda definición, la segunda conceptuación, es decir, el Estado constitucional, no solo se define en términos formales, entonces me parece que hay una distinción que es muy relevante en términos interpretativos y que diría que no siempre se le ha dado la suficiente fuerza, que es la distinción entre lo que podríamos llamar normas necesarias en una Constitución y normas idiosincrásicas, es decir, normas que no podían no estar en una Constitución de un Estado constitucional y normas que son contingentes, pueden estar o pueden no estar, pero que no son definitorias de un Estado constitucional. Lo que llamamos normas necesarias, podríamos decir, para explicar su presencia en la Constitución no se requiere la noción de poder constituyente. Explica más la noción de pretensión de corrección que la de poder constituyente. Explica mucho más la pretensión de establecer un orden legítimo y correcto que una voluntad de imposición de nada. Frente a ellas hay normas, que las llamó idiosincrásicas, que para explicar su presencia en la Constitución hay que apelar necesariamente a peculiaridades históricas y sociales
de una determinada comunidad. Es decir, hay que apelar al poder constituyente de esa comunidad. Si no son inexplicables esas normas, la presencia de esas normas en el interior de un ordenamiento jurídico. Respecto de las primeras, uno podría decir, dan lugar a un derecho constitucional común, a una interlocución entre cortes constitucionales, entre argumentos constitucionales. Parece que lo que ha dicho un tribunal constitucional de otro lugar o lo que ha teorizado un teórico o un pensador importante en términos de dignidad funciona y no es mera dogmática, es una conciencia común compartida, de algún modo. En ese sentido, uno podría decir, se está generando y se están fraguando bases para poder hablar de un derecho constitucional común. Frente a ellas, las normas idiosincrásicas, uno podría decir, lo que dan lugar es a un derecho constitucional comparado, es decir, donde vas creando familias de estados constitucionales mostrando semejanzas y diferencias. Pero todas ellas tienen la cosa de que no son definitorias del Estado constitucional. Uno puede decir el principio democrático es definitorio, sin embargo, las formas de elección, presentación, etcétera, etcétera, eso ya no es definitorio, eso es derecho comparado. Se ve la cuestión. Esta es una diferencia que es extraordinariamente importante. Yo les voy a poner un ejemplo que me parece claro de la Constitución española. El artículo 16 de la Constitución española, en el apartado 1, dice: se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, etcétera, etcétera. Ese apartado 1 podrá tener diversas formulaciones. Podría decir, en lugar de se garantiza la libertad, se garantiza el derecho a. Lo podríamos haber formulado de distintas maneras, pero por decirlo de algún modo, sin ese principio España no sería un Estado constitucional. ¿De acuerdo? O sea, es como decir, ese principio no es concebible el Estado constitucional, tal como lo vamos concibiendo, se va fraguando, sin ese principio. Si uno mira el apartado 3 del artículo 16, dice: los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica. Quien quiera explicar la presencia de este artículo en la Constitución española, naturalmente tendrá que apelar al poder constituyente, a peculiaridades idiosincrásicas y al momento histórico en que se dictó la Constitución española. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Si uno no estuviera, si el primero no estuviera, pues tendríamos como mínimo dudas, pensaríamos o bien que está implícito o bien no estamos ante un Estado constitucional. Si el segundo no estuviera, no tendría en términos definitorios del Estado constitucional ningún problema. ¿De acuerdo? En ese sentido es, podríamos decir, idiosincrásico. Quien quiera explicarlo necesariamente tiene que acudir a la noción de poder constituyente. Bueno, y entonces, ya para acabar, porque una de las cosas que me interesaba discutir es esta distinción. Si uno se da cuenta de ello, de algún modo podría decir, los primeros, cuando se habla de lecturas morales y lecturas políticas de las constituciones y tal, lo que está detrás de los primeros, cuando yo digo explica más la corrección, el principio de corrección, uno podría decir, están muy parecidos, están muy presentes a lo que podríamos llamar, están incluidos en lo que llamaríamos la constitución ideal. Los segundos y responden en ese sentido a un consenso ideal, a lo que podríamos llamar, lo que Rawls llamaba la posición originaria, en una situación de imparcialidad, y que se extiende, como decir, un criterio de corrección que vendría a ser el producto de un consenso de los que llamamos ideales, de los que llamamos consensos morales. El segundo responde a un consenso fáctico. Un consenso fáctico no es un consenso ideal, es un consenso histórico en un momento determinado que se produce en la historia de un Estado. ¿De acuerdo? Por eso decíamos, el primero no puede no quererse, el segundo es contingente, responde a un consenso que se produjo en un momento determinado. Eso me recordaba mucho a mí la distinción que trazaba Nino entre la Constitución ideal y la Constitución histórica.
Y de alguna manera él venía a decir, hay que lidiar en la dialéctica constitución ideal, constitución histórica, de tal manera que no se interrumpa, uno tiene que seguir tratando con la Constitución histórica para que no se interrumpa aquella práctica que ha hecho posible que arraigue en una determinada comunidad la Constitución ideal. Y entonces, en ese sentido, me parece que eso es extraordinariamente importante en términos interpretativos de nuestras constituciones, porque nos surgen inmediatamente un montón de preguntas. Miren, yo les voy a poner algunas. El artículo en la Constitución española hay un bonito ejemplo de lo que podríamos llamar principios necesarios del constitucionalismo. Cuando se habla del Poder Judicial, entre los principios que informan, que son relevantes, los principios relevantes que deben guiar la función del Poder Judicial, la Constitución española no menciona el principio de imparcialidad. No lo menciona. No se refiere a él. Claro, todos decimos, pero por interpretación está. Bueno, pero la tesis es un poco más fuerte. No es solo que por interpretación está, es que no concebimos que no esté. Si queremos seguir hablando de Estado de Derecho y de Estado constitucional, no concebimos que no esté. Y en ese sentido, me parece que la distinción entre normas que consideramos necesarias frente a normas idiosincrásicas es muy importante. Por ejemplo, voy a poner algunos ejemplos. Cuando se produce un conflicto entre lo que llamamos, o lo dejo como pregunta, ¿es posible que haya normas constitucionales espurias? Es decir, normas que son idiosincrásicas de un país, que son incompatibles con lo que la llamamos la Constitución ideal, ¿o no? Ese es un problema interpretativo claro y que debería afrontar todo tribunal constitucional. Ahora les voy a decir una cosa. Uno, en términos teóricos, tiene tendencia a decir que no. Pero cuando los tribunales constitucionales reivindican para sí la competencia para revisar las modificaciones constitucionales, supuestamente están operando como que sí. Están operando como que allí hay algo que podría ser una reforma que pasaría a la forma constitucional que fuera espurio, en términos de ¿qué? No de un consenso fáctico que se ha producido, sino en términos de un consenso ideal. ¿A dónde voy con esto? Yo lo único que quiero decir es, en este foro, y dejarlo así abierto, porque tampoco tengo respuestas claras a estas preguntas, pero me parece que ese es un criterio, en términos interpretativos, con el que se opera tácitamente y, sin embargo, seguimos muchas veces dándole vueltas, ¿no?, al asunto que está ahí presente. Y una última cosa. Cuando uno discute el papel de los tribunales constitucionales, me parece que es fundamental que tengan en cuenta la distinción entre un tipo de cuestiones y el otro tipo de cuestiones. Es decir, no es ser guardián de un consenso fáctico que se produjo hace 30 años, a lo mejor no vale la pena, y la apertura interpretativa sea algo que sea bastante más valioso. Mientras que ser guardián de un consenso ideal, de donde no quiere decir que no se puedan equivocar, es decir, que no puedan en eso equivocarse, tiene bastante más sentido, ¿no? Y lo dejo simplemente para el debate, la reflexión. Muchas gracias y después discutimos.